¿Cuántos cristianos trajeron su Biblia a la iglesia hoy? Amén. Amén, traer la palabra de Dios. Qué bueno verlo, qué bueno verlo, qué bueno verlo, eso. O sus aparatos con la Biblia. Muy bien, está bien, está bien. Pueden abrir a Génesis 4. Y si no sabes dónde está Génesis, pregúntale a alguien, ¿ok? Puedes poner un marcador en Jeremías 1 y también un marcador en Primera de Samuel 17. Repito, Génesis 4, Jeremías 1, Primera de Samuel 17. Vamos a tener todos los versículos y puntos claves en las pantallas también. Ahora, les quiero dar el versículo clave de toda la serie. Se lo voy a poner en las pantallas, porque no se lo dije ahorita. Este es el versículo clave de la serie. Primera de Juan 5, versículos 4 al 5. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, según este versículo, ¿quiénes son los vencedores? Aquellos que han nacido de nuevo en Dios. Aquellos que creen en y siguen a Jesucristo. En este mundo y en esta vida vamos a enfrentar muchas pruebas. ¿Cuántos pueden decir conmigo muchas? Muchos dolores, muchos obstáculos, muchas tinieblas, muchas situaciones desesperanzadas. Vamos a enfrentar obstáculos como temor, depresión. Lo hablamos la primera semana. Adicción, cómo vencer la adicción. Inseguridad, rechazo, desánimo, tentación. Solo para nombrar unos cuantos. Pero por el hecho de que tenemos a Jesús, no estamos sin esperanza. Cuando nacemos de nuevo en Jesús y somos salvos por Él, Él nos puede llevar a victoria sobre cualquier obstáculo en nuestras vidas. Y porque Jesús es el vencedor, si Él está en nosotros, tú y yo podemos ser vencedores en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, podemos ser más que vencedores. El título del mensaje de hoy es Venciendo la inseguridad. Venciendo la inseguridad. Dale un codito a alguien y dile, esto va a estar bueno. Ahora dale un codito a la otra persona y dile, esto es para ti, esto es para ti. Vamos a empezar con la definición. Inseguridad. Inseguridad es incertidumbre o ansiedad sobre uno mismo, un profundo sentimiento de desconfianza en ti mismo. Y creo que un día como hoy, que es Día de las Madres, esto aplica también a un grupo como las madres que muchas veces pueden tener la tendencia de pensar, no hice lo mejor, no fui la mejor, cometí errores, especialmente cuando nuestros hijos cometen graves errores, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de esto. Ahora, 3 cosas que la inseguridad afecta. Número 1, la inseguridad afecta nuestra vida. Di conmigo vida. Uno de los enemigos más sutiles y más peligrosos que vas a enfrentar en la vida se llama inseguridad. Y la inseguridad es un enemigo peligroso porque es difícil de identificar. En otras palabras, déjame decirlo de esta manera. La gran mayoría de personas que son inseguras no saben que son inseguras. La gran mayoría de personas que están enfrentando a este enemigo no saben que lo están enfrentando. Pero el hecho de que no sepas que la inseguridad vive dentro de ti no significa que no está afectando tu vida. Segundo, la inseguridad afecta nuestras relaciones. Di conmigo relaciones. Una persona insegura es una persona que va a tener dificultad de poder relacionarse bien con los demás. Personas inseguras destruyen familias. Personas inseguras destruyen matrimonios. Un hombre inseguro va a ser un esposo controlador. Una mujer insegura va a ser una esposa celosa. Padres inseguros destruyen a sus hijos. Un joven inseguro va a ser rápidamente arrastrado por la corriente. Una jovencita insegura va a terminar mendigando amor. La inseguridad. Podríamos decir, tu inseguridad destruye relaciones, pero tu seguridad edifica relaciones. Es lo mismo en el trabajo. Gente insegura causa un ambiente difícil en el trabajo. Es complicado trabajar con personas inseguras. Mientras que gente segura traen estabilidad, ánimo, equipo, fe y avance laboral. Tercero, la inseguridad afecta nuestra salud. Muchos de nuestros problemas de salud mental, el fruto es los problemas de salud mental, pero ¿saben cuál es la raíz? Inseguridad. La inseguridad
lleva a que seamos personas que caen en la ansiedad, en la preocupación y el estrés. La inseguridad afecta tu presente y puede afectar tu futuro. La inseguridad afecta tus dones, tus talentos y aún tu potencial. La inseguridad te puede detener de probar cosas nuevas porque tienes temor de que no lo vas a hacer bien, especialmente cuando en el pasado intentaste algo y no te fue bien. Déjame decirlo de esta manera, que hay un punto para los que toman apuntes en la iglesia y se van en primera clase al cielo algún día. Si tú no vences la inseguridad te va a vencer a ti. Pero les tengo buenas noticias hoy. Con la ayuda del Señor podemos desenmascarar la inseguridad y podemos ser vencedores sobre la inseguridad. En el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre de Jesús podemos ser vencedores. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Vamos a orar. Señor, gracias por este día y por este momento. Hoy venimos con corazones abiertos y dispuestos a creer en tu palabra, para escuchar estos principios, para entenderlos y aplicarlos en nuestras vidas. Que la buena semilla de tu palabra caiga en tierra fértil en cada uno de nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quiero usar hoy dos historias de la Biblia para desempacar un poco este asunto de la inseguridad, porque lo vemos en toda la Biblia y déjame decirte, lo vemos en todas nuestras vidas. Vamos a Génesis 4. Quiero leerles un pasaje acerca de, ¿recuerdan Caín y Abel? Los primeros hijos. Y les quiero compartir de esta historia 5 señales de una identidad insegura, de una persona insegura. Génesis 4, 1 al 5 dice, leyendo la Nueva Versión Internacional: el hombre, Adán, tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas. ¿Qué hacía Abel? Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. ¿Qué hacía Caín? Tiempo después, Caín presentó al Señor, presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Podríamos decir, X ofrenda. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Diríamos ahí, lo primero, lo mejor. Caín ofrendó al Señor una ofrenda. Me imagino que es lo que a él le pareció. Abel le ofreció a Dios lo primero y lo mejor. Y el Señor, ojo esto, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Paramos ahí. Interesante, ¿eh? Uno trae una ofrenda, el otro trae lo primero y lo mejor. Fíjate cómo nuestra ofrenda nos representa. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y fíjate, no es la cantidad que te representa, es la fe y lo que significa esa ofrenda para ti. Entonces, aquí dice que Dios miró como con agrado. ¿A quién? A Abel y su ofrenda, y con desagrado a Caín y su ofrenda. ¿Y qué pasa? Caín se enojó, se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué? Pues se enojó. ¿Conoces a alguien como Caín? Se molestó porque él decidió, ¿qué culpa tengo yo? Caín era inseguro. Por lo tanto, para él era culpa de otro. Es más, era culpa de Abel. ¿Por qué tenías que dar tanto? O quizás, como hacen los inseguros, culpaba a Dios. Así es la gente insegura. Nunca es su culpa. Siempre es la culpa de otro. O hasta de Dios. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan enojado, Caín? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. En otras palabras, el cambio lo tienes en tus manos, Caín, dice Dios. Está en ti dejarte llevar por la inseguridad y el pecado de la codicia, de no ofrendar y dar a Dios lo primero y lo mejor. Y está en ti honrar a Dios y caminar con un corazón correcto que agrada a Dios. 8. Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Okay. Tremenda solución, ¿no? Dios está lidiando contigo y en lugar de cambiar, ves cómo perjudicas a la otra persona. ¿Quién hace eso? Una persona insegura. Es más fácil culpar a otro y perjudicar a alguien más que admitir que yo estoy mal y madurar yo.
Es más fácil echarle tierra a otro que yo mejorar y cambiar. 5 señales de una persona insegura. Número 1. ¿Te molesta la posición o el favor de alguien más? Resiste la tentación de dar coditos en este mensaje, por favor. Cuando tú ves la posición que alguien más tiene en la organización, o el favor de Dios sobre su vida, ya sea la autoridad, el lugar, la gracia, los ingresos o lo que sea, cuando te molesta algo así de otra persona, ¿saben lo que está revelando eso? Estás revelando a un Caincito en ti. A Caín le enojó, le molestó que Dios mirara con agrado a Abel y su ofrenda. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo nos muestre en nosotros qué cosas nos irritan de otros. Porque a veces lo que nos irrita de otros revela que estamos enojados por el favor o la posición que ellos tienen y revela algo de inseguridad en nosotros. Segundo, te cuesta trabajo admitir tus errores y recibir corrección. Echas culpas a otros. Ahora, ¿por qué estaba enojado Caín? Pues estaba enojado con Dios. Y en lugar de entender y aceptar, Señor, me equivoqué. No te traje lo primero y lo mejor, traje lo que a mí me parecía. Cambia mi corazón, Señor, quiero estar correcto contigo. En lugar de hacer eso, de asumir su responsabilidad, ¿qué hace? Se enoja. Esta es una característica de una persona insegura, que siempre que le confrontas con algo, le echa la culpa a alguien más. No admite su responsabilidad. Le echa la culpa al clima, le echa la culpa al jefe, le echa la culpa al otro. No que la computadora, no que el perro, no que el champú. Siempre hay alguien o otra cosa culpable. Siempre hay otro factor de razón por la cual no están bien las cosas. ¿Y qué tiende a suceder? Siempre tu trabajo está por debajo de lo que se espera. Si una persona segura da más de lo que se espera, una persona que es insegura da menos de lo que se espera o da lo mínimo. Y cuando es confrontado, su respuesta es defensiva y culpar a otros. Tercera señal de una persona insegura. Buscas la manera de quedar bien con ciertas personas, pero tratas con menosprecio a otras personas. Sabes en qué círculos moverte, sabes qué lenguaje y qué palabras usar con cierta gente y con otros. Esto lo vemos en la historia de José. ¿Recuerdan a José en Génesis que sus hermanos lo vendieron como esclavo? Y luego le mienten a su papá. Sabían qué decirle al papá para quedar bien con el papá. Sin embargo, menospreciaron a José, uno de los hermanos menores, porque tenían celos y envidia de él y ellos tenían inseguridad. Una persona segura trata con honor y dignidad a cualquiera que se encuentra. No hace distinciones. Es transparente y real. Una persona insegura sabe a quién quiere tratar bien y a quién no le interesa. 4. Recibes tu sentir de logro de la aprobación de otros. Estamos hablando de características de personas inseguras. Recibes tu sentir de logro de la aprobación de otros. Caín, por ejemplo, no quería cambiar. Lo que Caín quería es que Dios le dijera, wow, qué lindo lo que me has traído. A pesar de que lo que él trajo no era de agrado a Dios. Esto es un tema de inseguridad en donde hago las cosas con el propósito de que alguien me reconozca. O sea, lo hago no porque es lo correcto, lo hago porque quiero que me digan que lo hice bien. ¿Por qué? Porque encuentro mi sentir de logro, my sense of accomplishment, conectado a la aprobación de otros. Esto es muy peligroso. Esto pasaba con Saúl. ¿Recuerdan la historia del rey Saúl y David? Muchas veces Saúl tomaba muy malas decisiones y luego venía el profeta Samuel para corregirle y Saúl decía, pero es que la gente me decía que. Porque siempre un inseguro busca a quién culpar y busca cómo disculparse, pero siempre busca la aprobación de otros, pescando por aprobación. Y le irrita cuando alguien más es celebrado. A Saúl le irritaba cuando la gente celebraba a David. Cuando cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Eso irritó a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre inseguro.
Cuando tú arreglas tu corazón con Dios y tu aprobación está en Cristo, tú vives con mayor seguridad que no depende de los demás. 5. Te llegas a intimidar por ciertas personas y menosprecias tu propio don. Te sientes intimidado porque tienes gran inseguridad. Te sientes menos que otros. Te consideras poca cosa. Te sientes incapaz y no digno. Piensas y sientes que Dios no te puede usar. No puedes hacer o lograr nada que el Señor ha puesto en ti. El problema es que si te intimidas delante de la gente, vas a fracasar delante de la gente. Pero si tienes seguridad y confianza en Dios, vas a vencer delante de la gente. La intimidación y la inseguridad hacen que entierres el talento, como la parábola del talento es el que recibió uno. La intimidación y la inseguridad hacen que mates a Abel en lugar de cambiar tú. La intimidación y la inseguridad hacen que menosprecies y vendas a José y no le creas a Dios. Que Dios te dé tus propios sueños. Ahora, saltemos ahora un cambio de patrón. Vamos a ver Jeremías 1. Vamos a mirar la inseguridad de Jeremías. Jeremías es uno de los profetas más usados por Dios que vemos en la Biblia. Y es interesante que un hombre llamado por Dios a ser un profeta a las naciones, vemos en este primer capítulo de Jeremías inseguridad en el corazón de Jeremías. Jeremías 1, versículo 4. ¿Están conmigo? Y dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, porque Jeremías es el que está escribiendo aquí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las... Oye, mira lo que dice Dios. Y yo respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven. Y además de eso, no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma. ¿Quién? El Señor. Claves para vencer la inseguridad. Aquí del texto de Jeremías 1. Número 1. Ten cuidado con tus palabras. Vamos, dilo conmigo. Ten cuidado con tus palabras. Dile a la persona todos los días, ten cuidado, ten cuidado. Ahí vemos, Dios le dice, te he elegido, te he llamado, tú eres el hombre. Y él dice, espérate. Es que no ves que yo soy muy joven y yo no sé hablar. Parecido a Moisés está aquí también, ¿no? Es interesante que el Señor no le dice a Jeremías, eres muy joven. Tampoco le dice, no eres muy joven. El Señor le dice a Jeremías, no digas que eres muy joven. Porque para Jeremías su edad era una limitación. Para Jeremías su juventud era una debilidad. Y el Señor le estaba diciendo, Jeremías, ten cuidado con lo que declaras con tu boca. Debemos entender que nuestras palabras tienen poder. La Biblia nos dice que nosotros comemos del fruto de nuestra boca. La pregunta es, ¿qué estamos alimentando? ¿Nuestros temores o nuestra fe? ¿Nuestra inseguridad o nuestra confianza en Dios? Es importante que entiendas este punto. Aquí hay un punto. Las palabras negativas de tu boca alimentan tu inseguridad. Cuando tú comienzas a hablar negativamente de ti mismo, es que yo no puedo, es que yo no valgo, es que yo no tengo. Estás alimentando a ese enemigo, a ese monstruo dentro de ti que a veces no sabes que tienes, que se llama inseguridad. Y recuerda que todo aquello que alimentas se va a fortalecer en tu vida. Dios le da el consejo a Jeremías. Jeremías, no alimentes tu inseguridad, porque cada vez que declaras tus debilidades y tus limitaciones y tus problemas, estás alimentando tu inseguridad. Yo pregunto hoy, ¿cuántos quieren vencer la inseguridad en sus vidas hoy? Mira este punto. Si quieres derrotar la inseguridad, tienes que matarla de hambre. Tienes que matarla de hambre. Deja de hablar negativamente sobre ti. Deja de declarar tus debilidades y tus limitaciones y tus problemas, aunque los tengas. Deja de declararlos. Porque me pregunta, ¿era Jeremías joven? Sí. Lo que Dios le dijo a Jeremías es, no digas. O sea, no lo uses como una excusa. Deja de hablar negativamente acerca de ti mismo. Empieza a declarar tus posibilidades, tus oportunidades y las promesas de Dios en tu vida. Miren este contraste. Sin quitar de Jeremías 1, en 1 Samuel 17, mira el contraste entre Jeremías y David. Mira esto, 1 Samuel 17, 33.
¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. Porque David le dijo al rey Saúl, nadie quería pelear contra Goliat. Y David dice, yo voy, mándame a mí. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida, Goliat. David respondió, mira David. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso grandulón, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! Mira el contraste. Jeremías recibe una palabra de cómo Dios lo va a levantar y usar poderosamente como un profeta a las naciones. ¿Y cómo responde Jeremías? Es que soy muy joven y no sé hablar. No tengo experiencia. En la otra historia, David le dice al rey Saúl, yo voy a pelear con ese incircunciso grandulón. Y el rey le dice, no vas a poder, David, eres muy joven y no tienes experiencia. Fíjate que el rey veía a David como muy joven, el pueblo veía a David como sin experiencia y aún su familia lo menospreciaba, pero David se veía a sí mismo como Dios lo veía, como un matagigante. Así lo veía Dios y así se veía él. Mi oración es que tú empieces a verte a ti mismo como Dios te ve. Saúl quería limitar a David, hasta Goliat se burló de David. ¿Me mandan perros? Dice Goliat, a pelear conmigo. ¿Por qué? Porque él veía las debilidades y las limitaciones y las confesó, las declaró. Pero David no permitió que eso lo afectara. David lo ignoró. En la vida vas a tener que ignorar las palabras de otras personas que quieren limitarte, desanimarte y apartarte de tu llamado y de tu propósito. ¿Quieres vivir con seguridad? Esta es la clave, aquí está. Tienes que ignorar las palabras del enemigo y tienes que declarar las promesas y palabras de Dios. David no solamente ignoró las palabras del enemigo, sino que también declaró las promesas de Dios en su vida. Él dijo, el mismo Dios que me ayudó a vencer al león y al oso, ese mismo Dios me va a ayudar a tumbar a este gigante. Para cada problema en tu vida hay una promesa en la Biblia. Así que, ojo, esto es para alguien aquí hoy. Deja de describir tu problema y empieza a declarar tus promesas. Aunque enfrentes un problema, declara la promesa. Puede ser que sí estás enfermo, pero voy a declarar por sus llagas he sido sanado. Puede ser que has fracasado algo en el pasado, pero voy a declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, la Biblia no dice, diga al débil, débil soy. No. No dice diga al débil, débil soy. Dice, diga al débil, fuerte soy. Hay que declarar las cosas que no son como sí. Fuera en el nombre de Jesús y en fe para ser vencedores. Segunda clave. No caigas en la trampa del temor al hombre. El temor a las personas. Jeremías 1:8 dice, el Señor le dice, no tengas temor delante de ellos. Pausa. ¿No tengas qué? Temor. ¿Delante de quién? De ellos. Aquí Dios le está hablando acerca del temor al hombre, a Jeremías. Uno puede confundirse y pensar que la inseguridad de Jeremías era por su edad, o por su poca experiencia, o por su poca habilidad para hablar. Pero el texto nos dice contrario. El texto nos dice que la inseguridad de Jeremías estaba en que tenía temor de ellos. La Biblia habla del temor al hombre. Si su problema hubiese sido su edad, el Señor le hubiera dicho, no te preocupes, tranquilo, yo te vuelvo a llamar en un par de años. Si su problema era la capacidad de hablar, Dios le hubiera dicho, bueno, ve y capacítate en un curso de oratoria y luego trabajamos. No. ¿Por qué? Porque su problema no era su juventud o falta de experiencia, era su temor a los hombres. Si tú quieres ser libre de la inseguridad, primero tienes que ser libre del temor al hombre. Mira lo que dice aquí en las pantallas, Proverbios 29:25. Temer a la gente, otra versión, es temor al hombre, es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Vamos, dale un codito a alguien, dile, no caigas en la trampa del temor al hombre, no caigas en la trampa del temor al hombre. Es una trampa peligrosa que produce dolor, te mantiene preso, afligido y estancado. Esto es lo que sucede cuando caes en la trampa del temor al hombre. Escúchame, como cristiano, y yo creo esto ha sucedido con muchos aquí,
El temor al hombre te limita de hacer muchas cosas que deberías hacer con libertad, pero no lo haces. ¿Por qué? Por temor al hombre. Por ejemplo, muchos de ustedes, hay muchos aquí, quienes no le están predicando a otros las buenas noticias de Jesús por el temor al hombre. El temor al qué dirán. Hay muchos de ustedes que todavía no han tomado el paso de abrir un grupo y liderar a otros. ¿Por qué? Por temor al hombre. Es que soy muy joven en la fe. Es que no sé cómo enseñar. Muchos no han tomado ciertas decisiones por temor al hombre. No han emprendido algunos proyectos por temor al hombre. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad. ¿Da qué? Es el temor de Dios. Seguridad y protección contra cualquier daño. Aquí hay un punto para apuntar. El temor al hombre produce inseguridad. El temor de Dios produce seguridad. Temor a Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temor a Dios, temor al hombre es tenerle miedo al hombre y la opinión y lo que dice o lo que puede hacer. Temor a Dios quiere decir honrar, reverenciar, respetar, darle lugar y prioridad. Obedecer a Dios. Y quiero dejar algo claro aquí hoy. No para condenar, sino para darnos cuenta. No me digas que tienes temor de Dios y no le obedeces su palabra. No me digas que tienes temor de Dios y no le honras. No me digas que tienes temor de Dios y siempre llegas tarde a la iglesia. O sea, no me digas que tienes temor de Dios y nunca hablas con Él. No me digas que tienes temor de Dios y no le das lo primero, lo mejor. Mientras más temor tengas a Dios, menos temor vas a tener al hombre. Muéstrame una persona que le tiene temor al hombre y yo te muestro a alguien que no le tiene temor a Dios. Tercero y último, tu seguridad tiene que estar en Dios. ¿Quieres vencer la inseguridad? Pues tu seguridad tiene que estar en Dios. Dice en el 1:8 que leímos, dice, no tengas temor delante de ellos. Escucha, ¿por qué? Que yo estoy contigo para librarte. ¿Afirma quién? El Señor. El Señor dice, no tengas miedo, no tengas temor, no tengas inseguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Sabes cuándo tenemos inseguridad? Cuando realmente no creemos que Dios está con nosotros. Pero eso es que muchos no tienen su seguridad en Cristo. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen que Dios está con ellos. Y no sé si ese eres tú. Y si ese eres tú, eso abre la puerta a inseguridad. No es suficiente solo creer en Dios. Tengo que creer que Él está conmigo. Tengo que creer, aunque pase por el valle de sombra y muerte, tú estarás conmigo. En mi día más difícil, tú estarás conmigo. En mi mejor día, tú estarás conmigo. En el monte, tú estarás conmigo. En los valles, tú estarás conmigo. En el verano, tú estarás conmigo. Y en el invierno, tú estarás conmigo. En todo tiempo y en todo lugar no tengo que temer y no tengo que sentirme inseguro porque el Señor está conmigo. Cuando tu seguridad está puesta en los hombres, eso produce desilusión. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el hombre te va a desilusionar. Cuando tú pones tu seguridad en ti mismo, eso produce orgullo. Porque vas a pensar, soy yo el que gane la victoria. Es por mis fuerzas, es por mi inteligencia, es por el coco que tengo yo, es por lo que yo tengo y yo me lo merezco. Orgullo. Pero cuando tu seguridad está puesta en Dios, produce seguridad y confianza en tu vida, en tus relaciones y en tu salud. La meta de este mensaje no es que tú tengas más autoconfianza en ti mismo. La meta de este mensaje es que tú encuentres una fuente fuera de ti que es la confianza en Dios. Dios fianza. Confidence. No se trata de cuánta confianza tienes en ti, se trata de en quién está fundamentada y cimentada tu confianza. Quiero terminar con este pasaje, 1 Samuel 17, volviendo a David, versículo 45. Dice David contestó, tú vienes a mí, al gigante, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, dice David, el Señor te entregará en mis manos. Y para dejarla clara, yo te mataré y te cortaré la cabeza.
Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Wow. Fíjate que no se trataba de David, se trataba todo de Dios. David dice: vengo en el nombre de Dios, vengo a darle gloria a Dios. Quien te entregará en mis manos es Dios. Cuando tu seguridad está puesta en Dios, eso produce en ti seguridad y confianza. Ahora, ¿por qué estaba tan confiado y tan seguro este chipiricuatro? Porque era un chiquitico. Era buen mozo, dice la palabra, pero era chiquito y joven. ¿Por qué estaba tan confiado David que iba a vencer a un gigante de no sé cuántos metros, más de 9, 10 metros? Hombre increíblemente grande. Todos apostaban a favor del gigante, pero David es muy claro. Pregunta, ¿esto que él dice, eso es arrogancia, orgullo? No, eso se llama seguridad. Y la seguridad de David no estaba en su onda, no estaba en sus piedras, ni en su inteligencia. La seguridad de David no estaba en su habilidad, en su velocidad o en su agilidad. ¿En quién estaba la seguridad de David? En su Dios, en el Señor Dios Todopoderoso. Cuando tu seguridad está puesta en Dios, eso produce seguridad en ti. David estaba seguro del amor de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios, de las promesas de Dios, del llamado de Dios, del respaldo de Dios y del poder de Dios. Cuando tú tienes esa seguridad, podrás ser un vencedor. Nada te va a parar, nada te va a detener. Nada te va a vencer, sea oso, sea león o sea gigante grandulón incircunciso. Lo vas a vencer. ¿Por qué? Porque sabes quién está contigo. Cuando tú tienes esa seguridad en Dios, el gigante no podrá contigo. Interesantemente, la única manera en que el gigante te puede vencer es si te logra convencer acerca de tus debilidades y tu inseguridad. Esa es la única forma. Porque si tú estás seguro del amor, el plan, el propósito, las promesas, el llamado, el respaldo y el poder de Dios sobre tu vida, ese gigante se va para el suelo. No sé quién escribió eso, pero sabio. Y en Cristo Jesús, el gran vencedor, tú y yo podemos ser más que vencedores. Yo declaro por fe que hoy salimos de este lugar y le cortamos la cabeza a la inseguridad de una vez por todas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos empodera. Gracias porque hoy tu palabra quita las escamas de muchos ojos. Hoy desenmascaramos la inseguridad. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos des humildad y que nos des honestidad propia para reconocer si estamos luchando con algo de inseguridad, con algo de Caín en nosotros. Hoy pedimos tu ayuda porque no queremos que la inseguridad destruya nuestras vidas, destruya nuestras relaciones o destruya nuestro potencial en el futuro. Hoy, Señor, nos alineamos con tu palabra y tendremos cuidado con lo que decimos con nuestras bocas, entendiendo que hay poder en nuestras palabras. Y en lugar de describir nuestros problemas, vamos a declarar tus promesas. Hoy, Señor, te pedimos ayuda para romper la cadena de temor al hombre, entendiendo que no tenemos que tener temor al hombre, tenemos que tener temor, reverencia y honra a ti. Perdónanos por ser desobedientes en muchas cosas que hemos debido haber hecho, que no hacemos por temor al hombre. Ayúdanos a vencerlo para vencer la inseguridad. Y, Señor, ayúdanos a recordar que no importando dónde estamos, cuál sea la circunstancia y situación, tú nunca nos dejas, tú siempre estás con nosotros. Por lo tanto, nuestra confianza y seguridad tiene que estar puesta en ti. Gracias porque hoy tú nos equipas y nos armas con tu palabra para vencer la inseguridad. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.